Reedificando el templo de Dios, una lección de fe y fuerza. La vida está llena de desafíos que ponen a prueba nuestra fe y determinación. Muchas veces lo que parece una oportunidad para avanzar se convierte en una barrera inesperada y lo que pensamos que sería fácil se complica por motivos externos o internos. Así también ocurrió con el pueblo de Dios en el libro de Éxodas, cuando regresaron del exilio para reconstruir el templo de Jerusalén. Esta tarea no solo implicaba esfuerzo físico, sino un compromiso espiritual profundo. Fue un llamado a reedificar con propósito y fidelidad, enfrentando adversidades que en ocasiones amenazaron con desmotivarlo. Después de 70 años de cautiverio en Babilonia, los judíos finalmente pudieron regresar a sus tierras gracias a un decreto del rey Ciro de Persia, quien conquistó Babilonia. Este regreso fue un cumplimiento de la promesa de Dios anunciada por el profeta Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías 29:10. El rey Ciro no solo permitió que el pueblo volviera, sino que le otorgó recursos para reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Se recuerdan que les había dicho que había sido derrumbado en videos pasados? Este acto fue reconocido como una intervención divina, pues Dios movió el corazón del rey Ciro para restaurar a su pueblo y renovar su pacto con ellos. El regreso se realizó en varias etapas bajo líderes como Zorobabel, quien encabezó la primera ola de exiliados, marcando el inicio del capítulo nuevo para Israel, tanto en lo espiritual como en lo físico. Sin embargo, su misión no estuvo libre de dificultades. Los samaritanos, un pueblo vecino con creencias religiosas mezcladas, ofrecieron su ayuda para la construcción del templo. A primera vista, esta propuesta podía parecer favorable, pero el pueblo de Israel había aprendido a no comprometer su fidelidad a Dios con alianzas que pusieran en peligro su pureza espiritual. Por eso rechazaron esa ayuda, lo que provocó el enojo de los samaritanos. Heridos en su orgullo, los samaritanos se convirtieron en enemigos de la obra, haciendo todo lo posible para detenerla. Emitieron quejas, sembraron dudas y buscaron desacreditar a los líderes judíos. Estas acciones lograron desmotivar al pueblo temporalmente, al punto que dejaron la construcción del templo en pausa durante algunos años. Sin embargo, Dios en su misericordia levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, quienes con mensajes llenos de esperanza y corrección lograron reavivir el espíritu de los judíos, recordándoles que la obra no dependía de las circunstancias ni de los hombres, sino de la autoridad de Dios. Ageo y Zacarías llevaban mensajes complementarios. Ageo era un hombre maduro, estructurado y directo en su manera de hablar. Su mensaje era claro, firme y orientado hacia lo práctico. Confrontaba al pueblo con palabras que sacudían sus corazones, como cuando les dijo: ¿es acaso el momento para que ustedes habiten en casas lujosas mientras esta casa está en ruina? Eso lo encontramos en Ageo 1.4. Cada palabra de Ageo tenía un propósito medido y buscaba desafiar al pueblo a priorizar la obra de Dios sobre sus propios intereses. Su enfoque se centraba en los hechos, en los resultados tangibles, animando al pueblo a salir de su comodidad para construir el templo con diligencia y obediencia. Por otro lado, Zacarías era un profeta mucho más joven y tenía una personalidad diferente. Su mensaje era más emotivo, lleno de visiones y simbolismos que hablaban directamente al corazón del pueblo. Apelaba a sus emociones y a su conexión con el plan eterno de Dios.
Zacarías les recordaba que esta obra no era solo una tarea física que ellos tenían que hacer, sino era un acto de fe que prepararía el camino para la venida del Mesías. Sus palabras tenían un tono esperanzador, como cuando declaró: no es con ejércitos ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4.6. Su llamado no solo era a reconstruir el templo, sino a renovar su relación con Dios desde lo más profundo de sus corazones. A pesar de sus diferencias de edades y de la manera de profetizar, ambos profetas se complementaban perfectamente. Mientras Ageo motivaba al pueblo a actuar con responsabilidad y disciplina, Zacarías los animaba a soñar y a confiar en las promesas divinas. Juntos lograron levantar al pueblo de su desánimo y guiarlos a cumplir la voluntad de Dios, recordándole que las autoridades para esta obra no venían de los hombres, sino del Señor. La oposición de los samaritanos y de otros líderes extranjeros fue real y constante. Eso no se puede evadir. Intentaron desacreditar la obra preguntando quién les había dado la autoridad para construir ese templo. Buscaron interrumpirla enviándole cartas al rey Darío, pero la mirada de Dios estaba sobre su pueblo y los favoreció. En Esdras 5.5 leemos que aunque enfrentaron críticas y burlas, no cesaron en su misión. La obra nunca se paró, pues sabían que su autoridad provenía del Creador. Esta historia nos muestra que para cumplir la obra de Dios es necesario preparar el corazón, confiar plenamente en su dirección y mantenernos firmes ante la adversidad. El templo que el pueblo reconstruiría era más que un edificio. Simbolizaba su relación renovada con Dios. Del mismo modo, hoy somos llamados a edificar templos vivos en nuestros corazones. Nuestra fe y nuestras vidas deben ser los testimonios de su gloria. Cuando enfrentamos burlas, dudas o cuestionan nuestra fe, recordándonos que nuestra autoridad no ha sido dada por nadie, debemos recordar que nuestra autoridad viene de Dios. No se trata solo de hacer su obra, sino de vivirla con fidelidad y convicción. Como el pueblo de Israel, debemos confiar en que los ojos del Señor están sobre nosotros, velando por nuestra vida y guiándonos en cada paso. Hoy quiero hacerte estas preguntas. ¿Qué situaciones en tu vida actual te están desmotivando o impiden avanzar en la obra que Dios te ha encomendado? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe para enfrentar la oposición recordando que la autoridad proviene de Dios? ¿Qué pasos prácticos puedes dar hoy para edificar tu corazón como un templo donde habite su presencia? Oramos. Señor, hoy reconozco que mi vida necesita ser reconstruida como un templo para ti. Ayúdame a mantenerme firme cuando enfrente oposiciones, a confiar plenamente en que tú estás conmigo y a priorizar tu voluntad sobre mis intereses. Dame la valentía de avanzar con fe, recordando que no necesito otra autoridad más que la tuya. Que mi corazón sea un lugar donde tú habites y que mi vida sea un testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. La reconstrucción del templo en el tiempo de Esdras fue un reflejo de la restauración que Dios quería hacer en su pueblo. Hoy el llamado sigue vigente. Reedifica nuestras vidas como templos vivos, para que su presencia habite en nosotros. Y aunque enfrentemos adversidades, debemos de recordar que el Señor vela por nosotros y nos dará la fuerza para cumplir su propósito. ¿Estás dispuesto a poner manos a la obra el día de hoy? Que
Que tengas un hermoso y bendecido día.